Tú también, Eric. Tú también me clavaste un puñal por la espalda. Mi voz temblaba. Las palabras me salieron apenas en un susurro, como si con nombrarlas estuviera desatando un terremoto que me partiría por dentro. Eric no levantó la vista. Estaba ahí sentado en nuestro sofá, ese que elegimos juntos con tanta ilusión, con la mirada hundida en el suelo y las manos entrelazadas. A su lado, Laura, mi hermana, la persona en quien más confiaba en este mundo. Se encogía de hombros como si todo aquello fuera un malentendido menor, una simple travesura sin importancia. Lo siento, Isa, dijo con una sonrisa amarga, pero nos amamos y además estoy embarazada. El mundo se detuvo. El aire me abandonó el pecho como si me hubieran dado una patada. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito que amenazaba con desgarrarme. Mi hermana, mi sangre, la niña con la que compartí la habitación los cumpleaños, las navidades, y ahora compartía a mi marido. No sabía si reír, llorar o arrancarme la piel. Todo ese tiempo, todas esas veces que venía a casa cuando yo estaba en la oficina, las miradas que intercambiaban, las bromas que no entendía, los silencios incómodos, estaban construyendo este momento. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No sabía si quería la respuesta, pero la necesitaba como quien rasca una herida aún abierta. Desde hace 6 meses, respondió Eric sin mirarme. Y no fue algo planeado, simplemente pasó. Simplemente pasó, repetí sintiendo cómo la rabia hervía por dentro. ¿Se te cayó el pantalón por accidente? ¿Te caíste sobre ella en la cama? Eso fue lo que pasó. Laura soltó una risa falsa tan hueca como su moral. Vamos, Isabel, no exageres. Tú siempre tan dramática. Además, mírate. Con tu carácter frío y tu obsesión por el trabajo era cuestión de tiempo. Eric necesita a alguien que lo escuche, que lo mime. Alguien como yo. La bofetada no fue física. Fue peor. Fue emocional. Y dolió como nunca antes algo me había dolido. Quise gritar, romper algo, correr. Pero no lo hice. Respiré hondo, muy hondo, y entre el torbellino de emociones que me sacudía, encontré una calma venenosa, una claridad despiadada. Entonces, lo que están diciendo es que quieren que yo me quite del medio, que deje mi casa, mi vida, todo lo que construí, para que ustedes jueguen a la familia feliz. Laura se cruzó de brazos, desafiándome con esa misma mirada de superioridad con la que me había mirado desde niñas. Exacto. Es lo mejor para todos. Tú podrás rehacer tu vida y nosotros, bueno, vamos a tener un hijo. Necesitamos estabilidad y esta casa, bueno, ya no te corresponde. Eric tragó saliva. Tal vez podamos llegar a un acuerdo, balbuceó. Podemos hablarlo con calma. Pero Laura lo interrumpió con un manotazo en el aire. Basta de rodeos. No podemos vivir los tres aquí. Esta casa es demasiado bonita para alguien como tú. ¿No te da vergüenza seguir aferrada a algo que no te pertenece? Ahí fue cuando todo se detuvo otra vez. Y entonces hablé, pero esta vez con voz firme, con cada palabra afilada como cuchilla. ¿Vergüenza? ¿Aferrarme, Laura? ¿De verdad piensas que esta casa te pertenece ahora? Me acerqué despacio al mueble donde estaban los documentos de propiedad. Lo saqué, lo levanté en alto y lo dejé caer sobre la mesa. Este piso está a mi nombre. Yo lo compré, yo lo pagué. Yo lo mantengo. Laura palideció. Eric levantó la vista por fin. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. No puede ser, susurró Laura. ¿Te sorprende? Claro, porque tú siempre creíste que yo era la aburrida, la que no sabía vivir, la que solo servía para estudiar y trabajar. Pero mientras tú te maquillabas para casar un hombre con dinero, yo construía mi propia empresa. Tú te burlabas de mí por no tener pareja. Y mientras tanto, yo acumulaba contratos, logros y dinero. Laura empezó a balbucear, pero ya no la escuchaba. No me importaba, porque en ese momento por fin entendí que nunca fui la sombra. Fui el faro, y ellos, 2 parásitos, 2 cobardes que se aferraron a la mentira y a la codicia como salvavidas. A partir de hoy, continué, ambos se largan. No quiero verlos ni en fotos. Quiero cada una de sus cosas fuera antes del atardecer. Y no, Eric, no hay negociación, no hay conversación. Lo nuestro murió el día que abriste las piernas de mi hermana. Eric intentó justificarse. Laura lloriqueó. Pero sus lágrimas no me movieron ni 1 milímetro, porque por dentro yo ya había enterrado a los 2. Y ese día, mientras cerraba la puerta tras ellos, sentí algo que no esperaba alivio. Sí me rompieron el corazón, pero también me liberaron.
y eso ni ellos ni nadie me lo podrá quitar. Mi vida entera Pukish fue una carrera de fondo, contra alguien que ni siquiera sabía que estaba compitiendo conmigo. O mejor dicho, alguien que no quería admitir que siempre quiso lo que yo tenía incluso cuando fingía despreciarlo. Laura, mi hermana menor, la adorada, la que siempre caía bien, la que sabía sonreír en el momento exacto para que todos giraran la cabeza hacia ella. Desde pequeñas, todo lo mío le parecía poco, hasta que de pronto, cuando se volvía brillante o valioso, entonces se le antojaba. En el colegio, mientras yo pasaba las tardes entre libros y exámenes, ella hacía piruetas emocionales para ganar atención. Yo sacaba sobresalientes y ganaba olimpiadas académicas, pero bastaba con que Laura dijera que iba a ser la reina del festival para que mis logros quedaran sepultados bajo un «¡Ay, qué mona es tu hermana!». Me acostumbré al silencio, a la invisibilidad, no porque no doliera, sino porque aprendí que ser reconocida en mi casa era una batalla perdida. Pero aún así, nunca creí que me la robaría también fuera de casa. Cuando terminé la carrera de ingeniería informática, me centré en mi propio camino. Con esfuerzo logré entrar en una empresa emergente de tecnología en Madrid. No era un puesto glamuroso, ni mucho menos, pero yo sabía que ahí, entre líneas de código y pantallas azules, había algo mío, algo que nadie podría quitarme. Mientras tanto, Laura consiguió trabajo como recepcionista en una firma de abogados en plena Gran Vía. Y desde entonces no paró de recordármelo. ¿Sabías que mi jefe va en un Tesla y que le pagan dietas incluso para cortarse el pelo?, me decía en las cenas familiares. A veces siento que soy la única con estilo en esta casa. Yo sonreía con esa resignación aprendida. No valía la pena discutir. Y tú, me preguntaba de pronto clavándome la mirada. ¿Todavía sin novio? Estoy centrada en el trabajo, no tengo prisa, respondía siempre. Ay, Isa, eso suena a excusa de mujer desesperada. Mira la vida, hay que vivirla, no programarla. Sus frases eran como pequeñas agujas finas, hirientes, persistentes. Un día incluso se burló. ¿Sabes qué me dijo una clienta? Que con tu aspecto lo máximo que podrías conquistar es al técnico que repara la fotocopiadora. Y ella se reía, y mis padres también, como si fuera una broma inocente. Pero dolía como un rasguño que nunca termina de cerrar. Y entonces apareció Eric. Fue en una conferencia de startups. Yo estaba presentando una aplicación que había desarrollado con mi equipo. Estaba tan nerviosa que ni siquiera me di cuenta de que había alguien en la primera fila que no dejaba de mirarme. No con esa mirada lasciva que muchas veces conocí en el ambiente tech. No, era diferente. Era como si me viera de verdad. Después de mi presentación se acercó. ¿Tienes idea de lo increíble que ha sido eso?, me dijo con una sonrisa cálida. Yo vengo de publicidad y no entendí ni la mitad, pero me atrapaste. Reí. Por primera vez en años reí sin pensar en lo que iba a decir después. Me llamo Eric, añadió tendiéndome la mano. ¿Te gustaría tomar un café y traducirme tu genialidad a idioma humano? Acepté. Y así empezó todo. Eric no era como los hombres que Laura solía atraer. No se desvivía por aparentar, ni hablaba de marcas, ni del coche que conducía. Tenía algo que me desconcertó: tranquilidad. Ese tipo de calma que se siente cuando por fin encuentras a alguien que no espera que cambies para encajar. Durante meses salimos sin que nadie lo supiera. Yo quería proteger aquello como se protege una flor que apenas empieza a brotar. Era frágil, nuevo, hermoso. Cuando lo presenté en casa, vi cómo a Laura se le heló la sonrisa. «¿Tú eres Eric?», dijo, mirándolo de arriba abajo. «El mismísimo», respondió el simpático como siempre. «Vaya», comentó ella. «¿De dónde salió este milagro, Isa? No veo». Nos conocimos en una conferencia. Él trabaja en creatividad publicitaria. Pensé que trabajaría en Google o algo así. Tiene cara de multinacional. Y luego, cuando nadie la veía, se me acercó y me susurró: «No te ofendas, Isa, pero ¿de verdad crees que es tu tipo?». Lo digo porque, bueno, tú no sueles atraer a hombres así. Sonreí, pero por dentro algo se movió, algo que ya había sentido antes. Esa chispa, ese brillo en sus ojos, esa codicia disfrazada de asombro, como cuando yo recibía premios y ella preguntaba: ¿y eso para qué sirve? Como cuando mamá me compraba algo nuevo y ella decía: no es tu estilo. Como cuando me hacían cumplidos y ella respondía: ¿en serio te parece guapa?
Laura no soportaba que yo tuviera algo que ella no podía controlar. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y familia cercana. Laura se quejó, por supuesto, y los compañeros de Eric: no vamos a conocerlos, insistía. Es raro, ¿no? Pero nosotros éramos felices, o eso creía yo. Nos mudamos a un piso moderno en el centro. Mi empresa empezaba a despegar. Eric me animaba, me ayudaba, me hacía reír. Me traía la cena cuando yo programaba hasta las 3 de la mañana. Y poco a poco Laura comenzó a visitarnos con más frecuencia. Pasaba por aquí, decía. Tenía ganas de ver a Eric. Digo a vosotros, yo no sospechaba nada. Era mi hermana, era mi marido. 2 personas que según yo jamás podrían traicionarme. Y sin embargo, había algo en la forma en que Laura se arreglaba solo para pasar por aquí. Algo en la forma en que Eric le reía todos los chistes, incluso los que a mí me parecían crueles. Algo en los silencios, en las risas suaves, en las pausas incómodas cuando entraba en la habitación. Pero lo ignoré, como siempre lo había hecho, hasta que un día la verdad explotó en mi cara. No sé explicar ese tipo de silencio. Ese silencio espeso que te recibe cuando abres la puerta de tu casa y sabes sin ver nada aún que algo está mal. Ese día regresé antes de lo previsto. Había una reunión cancelada en la oficina y decidí sorprender a Eric con su postre favorito del mercado de San Miguel. Un gesto simple, pero sincero. Así era nuestra relación. O al menos, así creía yo. Cuando abrí la puerta escuché murmullos desde el salón. Una risa, luego otra. No era mi voz, no era mi risa. Y la de él tampoco era la de un hombre que esperaba a su esposa. Avancé con pasos lentos, casi temiendo confirmar lo que mi intuición ya gritaba. Y allí estaban, sentados en el sofá demasiado juntos para ser inocentes, demasiado cómodos para fingir sorpresa, como si supieran que este momento llegaría, como si lo hubieran ensayado. ¿Qué está pasando aquí?, logré decir con la bolsa del postre aún en la mano. Eric se incorporó lentamente. Laura se limitó a mirarme sin un atisbo de culpa. Isabel, comenzó él. Tenemos que hablar. Hablar, interrumpí. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo mi hermana se acomoda en mi sofá al lado de mi marido como si fuera la dueña de esta casa? No grites, intervino Laura con desdén. No dramatices, no te queda bien. Tuve que cerrar los ojos por un instante para no lanzarme encima de ella. ¿Queremos decirte la verdad?, siguió Eric bajando la mirada. Esto no fue algo planeado, simplemente ocurrió. Otra vez con eso de simplemente. ¿Qué es lo que ocurrió, Eric? ¿Tropezaste y caíste justo en su cama? Laura sonrió. Esa maldita sonrisa de suficiencia que tantas veces había visto. La misma con la que se quedaba con mis cosas, mis momentos, mis padres. Estoy embarazada, soltó sin más. El mundo se cayó en pedazos otra vez. ¿Y qué? ¿Ahora esperan que me aparte con una reverencia, que les desee lo mejor? No lo veas así, replicó Eric sin atreverse a mirarme. Todo esto es muy difícil también para nosotros. ¿Difícil?, me reí con amargura. Claro que es difícil. Debe ser muy duro acostarte con tu cuñada mientras tu esposa trabaja 12 horas al día para pagar las cuentas. Isa, no lo entiendes, insistió Laura. Eric y yo nos conectamos de una forma que tú y él nunca lo hicieron. Es natural. No tienes por qué sentirte como una víctima. A veces las parejas simplemente no funcionan. No funcionan porque tu hermana se interpone, disparé. Porque tú siempre estuviste más enamorada de tu carrera que de tu esposo, dijo con esa crueldad que solo las personas más cercanas pueden usar. Y entonces sucedió lo impensable. Laura se levantó y comenzó a recorrer el salón con aire de superioridad, como si ya fuera su casa, como si yo fuera la intrusa. De todos modos, añadió, no podrás mantener este piso tú sola. Es demasiado para alguien como tú. Eric y yo necesitamos este espacio para criar a nuestro hijo. Perdón, mi voz salió seca, afilada. Es evidente, continuó. Este apartamento tan luminoso, tan céntrico, no combina contigo. Tú eres más de vivir rodeada de papeles, pantallas y plantas marchitas. Y entonces sentí que algo dentro de mí hizo clic. Un sonido sordo, como cuando una cerradura gira y sabes que una puerta se cierra para siempre. Me giré despacio sin responder. Fui al escritorio, abrí un cajón, saqué los papeles de propiedad y los coloqué sobre la mesa con un golpe seco. ¿Ves estos papeles? Léelos. Léelos en voz alta si quieres. Este apartamento es mío, lo compré yo, está a mi nombre. Cada centímetro de estas paredes, cada centavo del alquiler,
salió de mis ingresos. Tú, Laura, no tienes ni voz ni voto aquí. Laura parpadeó. Por primera vez perdió la sonrisa. Eric tragó saliva. Pero tú dijiste que ganabas menos que yo, musitó. Y tú te lo creíste, repliqué sin pestañear. Lo dije porque quería protegerte, porque no quería humillarte, porque pensé que el amor merecía pequeños sacrificios. Pero ahora veo que lo único que protegí fue tu ego mediocre. Laura se giró hacia él confundida. ¿Qué ella gana más que tú? Mucho más, dije. Lo suficiente para sostener esta casa, para pagar tus cenas de lujo, tus trajes, tus tarjetas de crédito llenas de deudas. ¿Creías que tenías a un hombre exitoso? No, hermana, tenías a un parásito, un mentiroso que fingía generosidad con mi dinero. Eso no es cierto, gritó Eric incorporándose. No abrí una aplicación en el móvil y proyecté en la televisión el resumen de movimientos bancarios. Mira cada maldito euro, cada bolso que le regalaste a Laura, cada restaurante caro donde fingiste ser alguien que no eras. Todo lo pagué yo. Laura se sentó de golpe. Sus mejillas estaban rojas no por vergüenza, sino por furia, por saberse engañada también. Me usaste, le espetó a Eric. ¿Estabas conmigo por el dinero? No, Laura, yo pensé que tú pensaste que yo tenía más dinero que ella, grité. ¿Verdad? El silencio volvió esta vez más cruel, más absoluto. Sabéis que os merecéis mutuamente, el embustero y la ladrona de afectos, el parásito y la oportunista. Me giré, recogí mis cosas personales y abrí la puerta del piso. Tenéis 20 minutos para largaros. O llamo a la policía. Laura se levantó bruscamente. ¿No puedes hacer esto? No, espera a que lo vea el juez en la demanda de divorcio y la denuncia por adulterio. Lo que sí no podré recuperar, añadí conteniendo las lágrimas, es la hermana que creí tener. Cerré la puerta y lloré. Lloré como nunca antes, no por él, ni por ella, sino por mí, por la ingenuidad, por la traición, por haber creído que el amor, el de pareja y el de familia, podía ser un lugar seguro. Cuando cerré aquella puerta con un portazo seco, no solo los eché de mi casa, también los eché de mi vida, de mi historia, de mi confianza, pero aún no sabían a quién habían traicionado, no sabían con quién se habían metido. Y esa fue su peor equivocación. Los primeros días fueron un caos, no lo voy a negar. Me pasé horas caminando por la casa en silencio, recogiendo pequeños restos de lo que había sido mi vida con Eric. Un vaso con su marca de labios, una camisa olvidada en la silla, el perfume que usaba y que aún flotaba en el aire como un fantasma. Pero el peor veneno era ese perfume barato de Laura, que se había impregnado en las cortinas del salón. Cada vez que el viento agitaba las telas, parecía que su sombra seguía ahí riéndose triunfante. Y en medio de todo ese dolor, algo en mí cambió. Era como si el alma rota en 1000 pedazos se estuviera recomponiendo en una forma distinta. Una versión más dura, más despierta, más peligrosa. Pasé los días ordenando papeles, revisando cuentas, actualizando contraseñas, blindando mi privacidad. Me di cuenta de que durante demasiado tiempo había compartido demasiado. Mi esfuerzo, mi dinero, mi espacio, mi corazón. Ya no más. Lo primero fue contactar con mi abogado. Le conté todo: la infidelidad, la convivencia conyugal, las pruebas bancarias, el embarazo, la admisión de culpa. Me miró desde el otro lado del escritorio y dijo con una sonrisa fría: no te preocupes, Isabel, los vamos a destrozar legalmente. Y así fue. En menos de una semana presenté la demanda de divorcio con solicitud de pensión compensatoria. Tenía todo de mi lado: los papeles, los registros bancarios, las imágenes de las cámaras del edificio mostrando las visitas frecuentes de Laura y los mensajes de texto que Eric no se molestó en borrar. Las pruebas hablaban por mí, y la justicia también. Mientras tanto, Laura intentaba mantener las apariencias. En redes sociales colgaba fotos con frases como: el amor verdadero llega cuando menos lo esperas, o algunas personas simplemente están destinadas. Me daban ganas de vomitar. Una noche recibí un mensaje de una amiga de infancia que seguía a Laura. ¿Es cierto lo del bebé? ¿Tú estás bien? Él va diciendo por ahí que tú te deprimiste y le cediste a Eric por no saber cuidar a un hombre. Me ardió la cara de rabia. Ahora resultaba que yo era la que no supo mantenerlo, que lo había entregado por compasión. El nivel de manipulación de Laura no tenía fondo.
pero lo que no tenía tampoco era futuro, porque mientras ella soñaba con lujos de departamentos y cenas caras, no sabía que Eric nunca tuvo dinero. Una tarde, en plena reunión con el abogado, revisamos más a fondo los movimientos financieros. Yo sabía que Eric no tenía empleo fijo desde hacía meses, pero aún conservaba esa fachada de hombre exitoso y generoso. La verdad era distinta. Casi todo lo que gastaba lo hacía a crédito. Tenía 3 tarjetas bloqueadas, una deuda bancaria que había pasado a cobro judicial y un préstamo personal que yo ni siquiera sabía que existía. Había hipotecado su dignidad por un estilo de vida que solo sostenía con mis ingresos. Y Laura, la muy ilusa, pensó que estaba ganando al quitármelo. La última vez que los vi fue en el juzgado. Eric estaba más delgado, con ojeras. Laura, visiblemente embarazada, llevaba el mismo abrigo que yo le regalé hace 3 navidades. Qué irónico. Cuando el juez leyó la resolución a mi favor, no solo les impuso una pensión, sino también el pago parcial de costas. Laura me lanzó una mirada cargada de odio. «Esto es una venganza», me susurró cuando salíamos del tribunal. «Te estás aprovechando». Me detuve. La miré. Y por primera vez sin rencor le dije la verdad. «No, Laura, esto no es venganza, es justicia. Y además, es libertad». Ellos dos quedaron atrapados en su propio enredo. Se fueron a vivir al antiguo piso de Laura, ese pequeño apartamento que ella despreciaba. Tuvieron que vender joyas, devolver regalos y empezar a trabajar de lo que fuera. Laura, que había dejado su empleo soñando con ser mantenida, terminó trabajando en un supermercado por las mañanas y dando clases de inglés a niños por las tardes. Eric, incapaz de conseguir un empleo estable, hacía entregas en moto y vendía cursos de marketing digital que nunca terminó. Los vecinos del barrio empezaron a murmurar. Se convirtieron en esos los que se gritaban a medianoche, los que peleaban en la panadería, los que vivían con las ventanas cerradas por vergüenza. Mientras tanto yo florecía. Mi negocio tecnológico despegó como nunca. Firmé contrato con una multinacional para una app que desarrollé casi por capricho. Volví a hacer ejercicio. Renové el apartamento. Pinté las paredes. Compré un sofá nuevo sin fantasmas ni mentiras. Y lo más importante, recuperé mi dignidad. Recuperé la paz de saber que no tenía que compartir mi cama con un impostor, ni mis raíces con una víbora. Muchos hombres se acercaron después. Algunos sinceros, otros con la misma sonrisa falsa de Eric. Pero yo ya no era la misma. Ya no buscaba amor por llenar un vacío. Ahora lo buscaba por elección. Y no tenía prisa. Porque a veces, para encontrarte a ti misma, primero hay que perderlo todo. Y yo, después de la tormenta, estaba por fin aprendiendo a bailar bajo la lluvia. Nunca me imaginé que mi venganza no vendría con gritos ni golpes. No tendría sabor a escándalo ni olor a sangre. Mi venganza fue el silencio, la elegancia, la verdad. Y sobre todo el tiempo, porque el tiempo, ese juez implacable, acabó poniéndolo todo en su sitio. Y lo que una vez me dolió, hoy se volvió mi mayor impulso. La última noticia que recibí de Laura fue de una conocida del barrio. Me escribió un mensaje corto, casi con lástima. Tu hermana trabaja vendiendo cosméticos puerta a puerta. Dicen que Eric la dejó sola con el bebé. Me quedé mirando el teléfono sin saber si sentir pena, satisfacción o simplemente indiferencia. Pero lo que sí sentí sin dudarlo fue justicia. Porque si algo aprendí es que cuando el mal viene envuelto en sonrisas, la caída duele más, pero también enseña más. Después del divorcio no quise saber nada de ellos, ni de su hijo, ni de sus problemas. Nada. Cerré ese capítulo como quien cierra una tumba con flores silencio y una advertencia de no volver jamás. Pero la vida tan sabia se encargó de hacerme testigo silenciosa de su derrumbe. Uno a uno los pilares de su mentira se fueron cayendo. El matrimonio perfecto duró apenas 1 año. Eric, que había prometido cambiar y volverse el hombre que ella necesitaba, no solo no cambió, sino que se volvió aún más parásito. Vagaba de empleo en empleo diciendo que el mundo no lo entendía. Se quejaba de que los verdaderos talentos están siendo aplastados por este sistema podrido. Y Laura, mi pobre hermana cegada por su propio reflejo, terminó por darse cuenta demasiado tarde de que se había casado con un espejismo, con un hombre que solo era brillante cuando lo alumbraba mi esfuerzo. A los 9 meses del nacimiento del niño, Eric desapareció, literal.
Un día salió a buscar trabajo y no regresó. Se fue con otra mujer, una joven extranjera con la que según rumores ya tenía una relación desde antes de que el bebé naciera. Laura intentó contactarme entonces. Me escribió un correo largo melodramático donde decía que estaba perdida, arrepentida, que extrañaba a su hermana, que el niño tenía derecho a conocerme. No contesté. Ni siquiera abrí el archivo adjunto con fotos del bebé. Cruel tal vez, pero no más cruel que clavarme un puñal en el corazón y luego pedirme una venda. Mi vida, mientras tanto, había tomado otro rumbo. Mi empresa tecnológica se fusionó con una firma internacional. Pasé de liderar un equipo a tener 2 oficinas en Madrid y Barcelona. Viajaba, daba conferencias, conocí mujeres como yo, fuertes heridas valientes que también habían resurgido de las cenizas de traiciones familiares. Una noche, al salir de un evento empresarial en Valencia, un periodista me preguntó en una entrevista improvisada cuál ha sido su mayor motor para llegar hasta aquí. Y yo, mirándolo a los ojos, respondí sin pensar: que me subestimaran, porque esa fue mi verdadera venganza, no el dinero, no el éxito, sino demostrar con hechos que nunca fui la débil, que no era la sombra sino el fuego. Con el tiempo incluso mis padres se acercaron. Al principio intentaron minimizar lo ocurrido como si todo hubiera sido una confusión entre hermanas. Yo les pedí distancia. No me traicionaron con sus actos, sino con su silencio. Les dije: ustedes vieron, pasaron meses en los que no hubo contacto, pero en Navidad mamá vino sola a verme llorando. Traía una caja con fotos viejas, dibujos de cuando éramos niñas, una carta escrita a mano. La leí, y por primera vez sentí que alguien más reconocía mi dolor. El perdón no vino de golpe, pero empezó a tomar forma. No volví a ser la hija obediente, tampoco la hermana disponible, pero volví a ser yo sin deberle nada a nadie. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una tragedia, veo un despertar, una liberación, una victoria, porque en este mundo las mujeres como yo solemos ser las primeras en ceder, en dar, en aguantar. Pero también somos las que, cuando decidimos levantarnos, no hay traición que nos detenga. Así que si alguna vez escuchas la historia de una mujer que lo perdió todo por una traición, espera, porque quizá lo que venga después sea la parte donde ella lo gana todo.